Lucía ganaba más que nunca vendiendo pasteles en su barrio. El horno no descansaba, los pedidos llovían, pero al final del mes, su billetera seguía casi vacía y el corazón lleno de angustia. Estaba a punto de pensar que Dios no la bendecía, hasta que una mujer mayor le mostró que el problema no era cuánto ganaba, sino cómo administraba. Quédate hasta el final, porque lo que Lucía aprendió sobre el dinero puede cambiar también tu manera de gastarlo. Lucía vivía en una casa pequeña de barrio, de esas donde la cocina se convierte en corazón de la casa, y el olor a comida es también una forma de decir estoy luchando. No siempre había sido pastelera. Antes de que el horno se volviera su compañero de batalla, Lucía fue cajera, ayudante de limpieza, niñera por horas, lo que saliera. Desde joven, había tenido una certeza clavada en el pecho. No quería pasar la vida contando monedas frente a la caja de un supermercado, viendo cómo otros llenaban el carro mientras ella hacía malabares para llenar su nevera. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido como Lucía, trabajando mucho y aún así al filo del ¿no alcanza? Te leo en los comentarios. Cuéntame si te identificas con ella. No era ambición vacía. Era hambre de dignidad, de tiempo con su hijo, de no vivir siempre al filo del no alcanza. Madre soltera. Desde que Tomás tenía apenas 2 años, había aprendido a sacar fuerza de donde otros solo veían cansancio. Ahora Tomás tenía 9 y era su mayor motivo para levantarse cada mañana antes de que saliera el sol. Cada vez que lo veía dormir, abrazado a su peluche gastado, se prometía en silencio: algún día voy a darte algo mejor que esta carrera eterna detrás de las cuentas. El algo mejor empezó casi sin querer. Un día, una vecina le pidió ayuda para hornear un queque de cumpleaños, porque su horno se había estropeado. Lucía aceptó. Aquella tarde, mientras mezclaba harina, huevos y azúcar en un bowl prestado, recordó a su abuela, que decía que la cocina era el lugar donde Dios tomaba lo simple, y lo volvía milagro. Cuando entregó el pastel, sencillo pero esponjoso, la vecina probó un trozo y abrió los ojos sorprendida. «Lucía, ¿tú hiciste esto?», preguntó, como si no pudiera creerlo. «Deberías venderlos, en serio. No es por decirte, pero esto está mejor que lo que venden en la pastelería de la esquina». Lucía se rió, incrédula, y se limpió las manos en el delantal. «No exagere, comadre», respondió. «Es solo un queque». Pero la semilla quedó plantada. Porque a veces Dios habla a través de frases que parecen solo un comentario, pero en realidad son un empujón al corazón. La segunda oportunidad llegó cuando en el colegio de Tomás organizaron una kermés. Cada familia debía llevar algo para vender. Lucía, sin mucho que aportar, decidió hacer lo que sabía hacer mejor: un pastel grande, cortado en porciones. Mientras miraba a los niños hacer fila con sus monedas en la mano, vio cómo su bandeja era la primera en vaciarse. Una maestra se acercó, limpiándose las migas de la boca. «¿Quién hizo este pastel?», preguntó. «Mi mamá», dijo Tomás, hinchando el pecho. «Pues dile que, si algún día decide vender, yo seré su primera clienta». Esa noche, mientras lavaba los moldes en la pequeña cocina, Lucía sintió una idea darle vueltas en la cabeza. Como la batidora que no se detiene. ¿Y si lo intento? ¿Y si este talento es la puerta que estaba esperando? Al principio, hornear fue solo una necesidad. Hacer que el dinero alcanzara preparando pasteles para vender los fines de semana. Un cartel escrito a mano pegado en la ventana, una foto improvisada enviada por WhatsApp, un «sí conoce a alguien que necesite torta, avísele que yo hago», susurrado en la feria. Por fuera, cualquiera hubiera dicho: «A Lucía la está bendiciendo Dios. Trabajo no le falta», y era cierto. Si ella comparaba lo que ganaba ahora con lo que ganaba antes como cajera o limpiando casas por horas, la diferencia era grande. Había semanas en que, sumando tortas, quequitos y encargos, entraba más dinero del que jamás había visto en su cuenta cuando era empleada. Eso la ilusionaba y, al mismo tiempo,
la confundía. Porque al final del mes, mientras la batidora descansaba y el horno se enfriaba, Lucía se sentaba a la mesa con un montón de billetes arrugados, monedas sueltas y boletas, y suspiraba con frustración. «No entiendo», murmuraba frotándose la frente. «Ahora gano más que antes, trabajo más que nunca, pero nunca sobra nada». Tomás, desde su pieza, la miraba a veces por la rendija de la puerta. Veía a su madre inclinarse sobre los números, hacer cuentas en una hoja cualquiera, y terminar guardando el dinero en la misma billetera donde estaba el vuelto del pan, el pasaje del bus y lo que quedaba del mercado. En esa casa no había sobres ni cuadernos de control. Había improvisación, buena voluntad y mucho cansancio. El problema no era que Lucía ganara poco. De hecho, por primera vez en su vida estaba ganando más que en cualquier empleo anterior. El problema era que todo se mezclaba, y mezclado, el dinero se le hacía agua entre los dedos. El dinero de la harina, del azúcar, del gas, de las cajas, del confeti comestible. Era el mismo dinero con el que pagaba la luz de la casa, compraba el pan de la tarde o el uniforme de educación física de Tomás. Y como quería ser amable y tener buena fama, muchas veces fiaba. «Págueme después, don Raúl, no se preocupe». «No, señora, no se apure. Después me cancela la diferencia», decía cuando alguien se olvidaba de traer el resto. Después se convirtió en una palabra peligrosa, porque después es un lugar donde el dinero se pierde y las deudas se multiplican en silencio. Lucía se acostaba tarde, con la espalda dolorida y las manos agrietadas por el agua y el azúcar. Y en la oscuridad, su oración era siempre la misma. «Dios mío, yo sé que tú ves cuánto trabajo. ¿Por qué no me alcanza? ¿Y por qué siento que corro y no llego a ninguna parte?» A veces, confundimos la bendición con la ausencia de problemas. Pero hay una bendición que Dios da de una forma distinta, enseñándonos a ordenar lo que ya tenemos. Hubo un mes en que todo pareció venirse abajo. Era noviembre, tiempo de fin de año, cuando los pedidos aumentan. 4 tortas grandes para el colegio, 2 para cumpleaños, 1 para un aniversario de bodas, bandejas de quequitos para la iglesia. Lucía apenas tenía tiempo para sentarse. El horno casi no descansaba. Desde fuera se habría visto como éxito puro. Desde dentro, el cansancio empezaba a tener sabor amargo. Un miércoles por la tarde, Lucía abrió el armario donde guardaba los ingredientes. Quedaba poca harina, azúcar, casi nada, mantequilla, apenas para un par de queques. El refrigerador, medio vacío, la miraba como un recordatorio frío de una realidad incómoda. «Bueno», pensó, «salgo, compro más y sigo». Abrió la billetera, un billete arrugado, monedas, nada más. Su corazón se apretó. «No, no puede ser», susurró, volviendo a contar, como si los números hubieran querido esconderse. Miró la lista de pedidos pegada en el refrigerador. Si no compraba ingredientes, no podría cumplir ni la mitad. Si no cumplía, perdería clientes. Y con ellos, esa puerta que Dios le había abierto. Se sentó, con la billetera abierta en la mesa y la lista de pedidos delante. La casa estaba en silencio. Tomás estaba haciendo tareas en su pieza. Y allí, en ese silencio, se dio cuenta de algo doloroso. Había habido mucho movimiento, pero poca administración. Había cobrado sin anotar, había comprado sin calcular, había fiado sin registrar, había mezclado todo: negocio, casa, imprevistos, antojos, detallitos. No es nada. De a poco, no es nada se había convertido en no queda nada. Cuando el desorden nos alcanza, no lo hace de golpe. Llega en susurros. Solo esta vez. Después lo arreglo. Total, son unas monedas. Así, poco a poco, el talento de Lucía corría el riesgo de ahogarse en un mar de pequeños descuidos. Con un nudo en la garganta, agarró el celular y abrió la conversación con una de sus clientas más fieles. Y a la señora Teresa, una viuda del barrio que siempre encargaba pasteles para la iglesia y para los nietos.
Los dedos le temblaban. Señora Teresa, buenas tardes. ¿Podríamos hablar un momento? No sé si podré entregarle la torta del sábado. Tardó menos de un minuto en recibir la respuesta. Claro, hija, pásate por mi casa. Te estoy esperando. La casa de la señora Teresa olía a café recién hecho y pan tostado. Era una casa sencilla, pero cada cosa parecía tener un lugar. Los libros apilados, las plantas en macetas, los manteles limpios, las fotos bien enmarcadas. Lucía entró con el delantal aún manchado de harina. Se sentó en la mesa del comedor, y antes de que pudiera detenerse, las palabras se le escaparon mezcladas con lágrimas. Yo no entiendo, señora Teresa. Trabajo, hago tortas, vendo, no paro nunca. Ahora gano más que antes cuando era empleada. Pero no tengo para comprar la harina. Siento que Dios me dio un talento, pero también siento que Dios se olvidó de mi bolsillo. La señora Teresa escuchó en silencio con las manos cruzadas sobre la mesa. No interrumpió ni una sola vez. Solo dejaba que Lucía desahogara todo. La frustración, el miedo a quedar mal, el cansancio de noches en vela, la vergüenza de no saber dónde se había ido el dinero. Cuando por fin el llanto se apagó en sollozos, Teresa se inclinó hacia ella y habló con esa calma que solo tienen quienes han aprendido a enfrentar la vida de rodillas. Hija, dijo sin dureza pero sin rodeos, Dios no se olvidó de ti. Al contrario, te dio un don que muchos envidiarían. Tus manos, tu sazón, tu creatividad. Te dio clientes, te dio trabajo. El problema no es que Dios no te bendiga. El problema es que tú no estás cuidando la bendición que ya tienes. Las palabras cayeron como una piedra en el agua. Lucía bajó la mirada, dolida. ¿Está diciendo que es mi culpa? Teresa la miró con ternura. Estoy diciendo que tienes más poder del que crees. Mira, Lucía. Dios da semilla al que siembra, dice la Biblia. Pero tú estás tomando toda la semilla que Dios te da y te la estás comiendo sin guardar nada. Hizo una pausa, dejando que la frase aterrizara. Dios te dio talento, sí. Te dio clientes, sí. Pero ahora te toca a ti aprender a administrar. El problema no es lo que entra, es lo que sale sin control. A veces, lo que más nos cuesta no es trabajar, sino aceptar que necesitamos aprender una forma diferente de hacerlo. Teresa se levantó, fue hasta un mueble viejo de madera y sacó un cuaderno de tapas duras, gastado en las esquinas. Lo dejó delante de Lucía. En la primera página, escrita a mano, se leía: Cuentas de la casa, 1994. Lucía lo miró con curiosidad por la fecha. Cuando mi marido murió, contó Teresa, me quedé sola con 2 hijos pequeños, una pensión pequeña y muchas facturas. No podía darme el lujo de ver qué pasaba a fin de mes. Cada peso que entraba tenía un nombre, un propósito. Si no, se perdía. Sonrió, con una nostalgia tranquila. Aprendí, con lágrimas, que el dinero que no se organiza se escapa, igual que el agua entre los dedos. Pero cuando lo ordenas, Dios lo toma y lo usa para algo más grande, para sostener, para hacerte disfrutar, para multiplicar y para compartir. Pasó unas páginas. Había filas de números, palabras como luz, gas, comida, escuela, ofrenda, ahorro, anotadas con letra chiquita. Quiero enseñarte algo si me lo permites, dijo Teresa. No es magia, es orden. Y el orden, hija, también es una forma de fe. Es decirle a Dios, voy a cuidar lo que tú me das, para vivir con paz, disfrutarlo sin culpa y sembrarlo para que se multiplique. Lucía asintió, secándose la cara con el dorso de la mano. Dígame, por favor. Teresa tomó una hoja en blanco y la dividió en 3 columnas con un lápiz. En la primera escribió, negocio. En la segunda, casa y disfrute. En la tercera, bendición y futuro. Mira, empezó. Lo primero que tienes que entender es que Lucía, la madre de Tomás, y Lucía, la pastelera del barrio, son la misma persona, pero no el mismo bolsillo. Lucía frunció el ceño, intentando seguirla.
Cada vez que vendes una torta, continuó Teresa, ahí dentro hay 3 cosas mezcladas. 1. Lo que corresponde al negocio: ingredientes, gas, cajas, herramientas. Esa es la semilla de tu campo. 2. Lo que corresponde a tu casa y a disfrutar con paz: comida, bus, colegio del niño, cuentas. Y también algún helado, una salida sencilla, algo que te recuerde que el dinero no es solo para sufrir, sino también para vivir. 3. Y una parte que, si tú se la entregas a Dios y al futuro, Él la multiplica de maneras que tú no imaginas. Ofrenda, ayuda a otros, ahorro para un horno mejor, un colchón para emergencias. Lucía tragó saliva. Pero, si yo separo todo eso, no me quedará menos para vivir. Teresa sonrió con una paciencia que olía a café y a experiencias largas. Ese es el engaño. Crees que, si lo mezclas todo, tendrás más. Pero lo que pasa es que nunca sabes cuánto tienes en realidad. Y cuando no sabes, gastas sin ver. El orden no quita, revela. Y cuando ves, puedes decidir mejor. Hizo una pausa y añadió: además, el dinero fue hecho para 3 cosas: sostener tu casa, darte pequeños disfrutes sanos y ser sembrado para que se multiplique en tu vida y en la de otros. Cuando solo lo usas para apagar incendios, se te escapa. Cuando lo ordenas, Dios lo usa como semilla. La anciana siguió: desde hoy, cada vez que entre dinero por una torta, quiero que hagas algo sencillo. Primero, separa lo que gastaste en ingredientes. Eso vuelve directo al negocio. No lo toques para otra cosa. Ese es tu campo. Si no lo cuidas, un día irás a hornear y no habrá harina. Segundo, de lo que quede, aparta una parte para honrar a Dios y bendecir a alguien. No te diré cuánto, pero que sea algo que a ti te duela un poquito y que, al mismo tiempo, te recuerde quién es tu proveedor. Dad y se os dará, dice la palabra. Cuando compartes, abres la puerta a la multiplicación. Tercero, reserva un porcentaje, aunque sea pequeño, para un cofre de futuro, un horno mejor, una batidora, un pequeño colchón para emergencias. Eso no es avaricia, es sabiduría. Es decir, creo que Dios me dará mañana y me preparo. Y recién después, el resto es para la casa: comida, cuentas, necesidades y algún detalle sencillo para disfrutar con tu hijo sin culpa. Porque Dios no te quiere esclava de las cuentas, también quiere verte reír en la mesa. Lucía la escuchaba con el corazón dividido entre esperanza y miedo. ¿Y si no alcanza?, susurró. Teresa sostuvo su mirada. Hija, la pregunta no es ¿y si no alcanza?, sino ¿cómo voy a aprender a hacer que alcance honrando el orden de Dios? Cuando ponemos a Dios y el orden en primer lugar, Él se encarga de mostrarnos lo que sobra y lo que estorba. El dinero bien administrado se convierte en pan, en paz, en inversión y en mano extendida para otros. Hizo una pausa, apoyando la mano sobre la de Lucía. No confundas trabajar mucho con administrar bien. Hay gente que trabaja poco y administra tan bien que vive en paz. Y hay gente que trabaja como esclavo y siempre está ahogada. Dios no te quiere esclava, te quiere administradora de lo que te confió. El dinero no es tu dueño, es una herramienta. Y en manos de alguien que honra a Dios, te disfruta con sencillez y comparte, esa herramienta se multiplica. Esa noche, de vuelta en su cocina, Lucía abrió la billetera y por primera vez no vio solo billetes y monedas. Vio oportunidades de orden. Extendió sobre la mesa lo que le quedaba de ese día. No era mucho. Separó, con manos temblorosas, lo que había gastado en ingredientes. Lo puso aparte, en una cajita vieja de galletas que decidió destinar solo para el negocio. Luego, apartó una pequeña parte, muy humilde, y la guardó en un sobre blanco donde escribió, con letra firme, para el Señor. No es que Dios necesite mi dinero, murmuró. Soy yo la que necesita recordar de quién viene todo y aprender a dar para que Él multiplique. Buscó una lata vacía, la limpió y pegó un papel. Futuro. Allí colocó algunas monedas y un billete.
Miró lo que quedaba para la casa. Era menos de lo que hubiera querido, pero, por primera vez, sabía exactamente cuánto era. Y se permitió un pensamiento nuevo. Si lo cuido bien, tal vez también alcance para una pequeña alegría con Tomás. Ese detalle, que parece pequeño, fue el primer milagro. Ver con claridad. Porque muchas veces pedimos a Dios que nos dé más, cuando todavía no hemos aprendido a mirar bien lo que ya tenemos, a disfrutarlo con sencillez, a invertirlo con propósito y a compartirlo con gratitud. Los días siguientes no fueron fáciles. Decir no a pequeños caprichos dolía. Anotar cada gasto en un cuaderno nuevo que compró en la papelería le parecía exagerado al principio. Tomás, acostumbrado a que su madre, cuando estaba de buen humor, le comprara golosinas sin pensar, tuvo que aprender junto con ella. Una tarde, saliendo del colegio, el niño miró el carrito de dulces de la esquina. «Mamá, ¿me compras algo?» «Solo hoy», pidió, con esos ojos que sabían desarmarla. Lucía metió la mano en el bolsillo. Podía hacerlo. Tenía algunas monedas sueltas. Antes lo habría hecho sin pensarlo. Pero ahora el rostro de Teresa, su cuaderno nuevo y la hoja con 3 columnas le aparecieron en la mente. Se agachó, miró a Tomás a los ojos y le habló con honestidad. «Hijito, hoy no. Este mes estamos aprendiendo algo nuevo. No quiero que nos falte para lo importante. Mejor, cuando lleguemos a casa, hacemos juntos unas galletas. ¿Te parece?» Tomás frunció el ceño por un instante, pero luego sonrió. «¿Puedo ayudar a cortarlas con moldes?» «Claro», respondió ella. «Van a ser tus galletas». Ese día, en esa pequeña renuncia, Lucía no solo estaba ordenando dinero, estaba sembrando algo en el corazón de su hijo. La idea de que no todo deseo inmediato merece un sí, que el amor no se mide en cosas compradas, sino en tiempo compartido, en galletas caseras y en una mesa donde hay paz, aunque no haya lujos. Pasó una semana, luego otra. Lucía empezó a cobrar con más claridad. Anotaba nombre del cliente, pedido, costo de ingredientes, precio final. De ahí separaba negocio, Dios y bendición, futuro, casa y disfrute. Descubrió algo que le dolió. En algunas tortas casi no ganaba nada. «He estado trabajando por casi nada», susurró, mirando sus propias cuentas. No era culpa de los clientes. Era ella quien, por miedo a cobrar caro, había puesto precios que no respetaban su esfuerzo ni su tiempo. Una tarde, tuvo que tomar una decisión difícil, ajustar sus precios. «Se van a ir», pensó con el corazón apretado. «Nadie va a querer pagar esto». Pero otra voz, más suave, le respondió desde el interior. «Si tú no respetas tu trabajo, nadie más lo hará». Se armó de valor. La próxima vez que le pidieron una torta grande, dijo el nuevo precio con la voz un poco temblorosa, pero sin disculparse. La clienta dudó un segundo. Luego asintió. «Está bien, Lucía. Las tuyas lo valen. Además, se nota que cada vez te quedan más lindas». No todos aceptaron. Hubo quien dijo: «Uy, te estás poniendo cara, ¿eh? Mejor voy a ver a otra persona». Y eso le dolió. Pero Lucía respiró hondo. «Está bien», pensó. «Dios sabrá a quién traer y a quién no». A veces, honrar lo que Dios nos dio implica aceptar que no todos se quedarán, pero los que se quedan, lo hacen valorando de verdad. Y cuando aprendes a sostenerte, disfrutar sin culpa, invertir con propósito y compartir de corazón, el dinero deja de ser un enemigo y se convierte en una semilla que Dios mismo se encarga de multiplicar. Un mes después de aquella conversación con Teresa, algo empezó a cambiar en el ambiente de la casa. No es que ahora hubiera montones de dinero, no. Todo seguía medido, planificado, justito. Pero la angustia en el pecho ya no era la misma. Había una sensación nueva, casi desconocida para Lucía, la sensación de que, junto con Dios, ella llevaba las riendas de algo que antes la dominaba. Tomás ya no escuchaba a su madre suspirar frente a la billetera, sino pasar las páginas de un cuaderno donde había números, sí, pero también pequeñas notas. Esta semana, no fiar.
recordar separar para gas del horno. Esta vez, regalar una torta pequeña a la vecina enferma. Porque en medio del orden, Lucía descubrió algo que no esperaba. Cuando uno pone casa en orden, siempre queda un pequeño espacio para compartir, aunque sea poquito. Un sábado por la tarde, preparó una torta más pequeña de las que solía vender. No estaba encargada, la hizo con calma, decorándola con flores sencillas de crema. Tomás la miraba, intrigado. ¿Y es a quién la encargó, mamá? Nadie, sonrió ella. Es para la señora Marta, la de la esquina. Hace semanas que no sale porque le duelen las piernas. Vamos a llevarle un pedacito de fiesta a su casa. Tomás cargó la caja con cuidado. Cuando la señora Marta abrió la puerta, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero, ¿por qué?, preguntó, emocionada. Porque Dios ha sido bueno con nosotros, respondió Lucía. Y el dinero no solo es para pagar cuentas, también es para compartir un poquito de alegría. En ese momento, ella entendió algo que el desorden le había robado. Cuando el dinero se vive con propósito, deja de ser solo preocupación y se convierte en puente. Puente para bendecir, para disfrutar con sencillez, para sembrar en otros lo que Dios ya sembró en uno. Pasaron los meses. El cuaderno de Lucía ya no tenía solo números, sino recuerdos. La vez que pudo pagar el gas sin pedir prestado. La vez que compró una bandeja nueva para el horno sin endeudarse. La vez que juntó lo suficiente en el cofre de futuro para cambiar su vieja batidora por una más potente. Y también, por supuesto, las veces en que se equivocó, gastó de más y tuvo que corregir. Porque aprender a administrar no es hacerlo todo perfecto de un día para otro, sino dejarse enseñar una y otra vez. Una tarde de lluvia, Manda Lucía estaba decorando una torta de 3 pisos cuando recibió un mensaje de voz de Teresa. «Hija, pásate por casa cuando puedas. Tengo algo que mostrarte». Cuando llegó, la encontró con otro cuaderno en la mano. «Este es para ti», dijo Teresa extendiéndoselo. En la primera página, escrita con letra grande, decía: «Cuentas de mi bendición, negocio Lucía. No quiero que repitas mis errores», sonrió. «Yo aprendí a ordenar tarde. Tú estás a tiempo de escribir una historia distinta para tu hijo». Lucía apretó el cuaderno contra el pecho. «Gracias, Teresa. Gracias por no solo comprar mis tortas, sino preocuparse por mi vida». Teresa se rió, con esa risa que ya llevaba muchas oraciones detrás. «¿Sabes? Para Dios, tu horno importa. Pero tu corazón importa más. Él no quiere solo que hornees para sobrevivir. Quiere que aprendas a vivir con paz mientras horneas. Que el dinero que entra por esa puerta no te robe la vida, sino que la sostenga, la haga crecer y te permita compartir». El verdadero giro llegó un año después. Lucía seguía en la misma casa de barrio, con la misma cocina pequeña, pero algo en el ambiente era distinto. Había un estante nuevo con moldes organizados, una batidora más grande, una pequeña estufa auxiliar que había comprado al contado. En una repisa, una lata metálica repleta de sobres marcados. Harina, azúcar, gas, ahorro para horno, bendición, casa. El negocio ya no era un caos simpático, era un pequeño taller de milagros ordenados. Ese año, la panadería grande de la zona cerró por problemas internos. Un hueco se abrió en el barrio. Ya no había quien hiciera pasteles personalizados con amor. Un día, el dueño de un salón de eventos cercano tocó la puerta de Lucía. «Todos hablan de tus tortas», dijo. «Quiero proponerte algo. ¿Qué te parece si cerramos un acuerdo? Tú haces los postres de mis eventos. Yo te pago por adelantado y te recomiendo con todos mis clientes». Lucía sintió un cosquilleo en el estómago. Antes, esa noticia la habría llenado solo de miedo. «No voy a poder, no voy a tener para ingredientes, me voy a enredar». Ahora, respiró hondo. «Deme unos días para hacer bien las cuentas», respondió. «Quiero asegurarme de poder cumplir como corresponde». Pasó esa noche revisando su cuaderno, ajustando precios, calculando tiempos. No tomó la decisión desde la ansiedad, sino desde el orden.
Finalmente, aceptó. Y ese acuerdo se convirtió en la puerta para algo más grande, más pedidos, más trabajo, pero también más estructura. Aún así, Lucía hizo una promesa en silencio. Dios, si tú agrandas mi negocio, yo no quiero solo ganar más, quiero aprender a administrar mejor. No me dejes olvidar que todo empezó en esta cocina pequeña, con harina contada y lágrimas mezcladas con oración. Con el tiempo, ya no solo trabajaba sola. Un día, una vecina se acercó. Era otra madre soltera, recién separada, buscando cualquier cosa que le diera para el pan. Lucía, no necesitas a alguien que te ayude, aunque sea a lavar loza, a limpiar moldes, a hacer repartos. Lucía pensó en el camino recorrido. Recordó la sensación de estar al borde de perderlo todo por desorden. Recordó las palabras de Teresa. Dios no te quiere esclava, te quiere administradora. Tal vez había llegado el momento de que su orden bendijera a alguien más. Sí, respondió. Pero no quiero que solo trabajes. Quiero enseñarte lo que a mí me enseñaron. Si entras a la cocina, también entras al cuaderno. Así, el pequeño emprendimiento de barrio no solo producía pasteles, empezó a producir algo más valioso. Lecciones de vida para otras manos que necesitaban aprender que administrar también es un acto de fe y que el dinero, en manos ordenadas, se convierte en pan, en proyecto y en esperanza compartida. Tal vez tú también tienes un talento que Dios ya te dio. Manos que cuidan, ideas que crean, palabras que consuelan, habilidades que otros necesitan. Tal vez no te falta puerta, te falta cuaderno. No te falta bendición, te falta orden. Y como Lucía, tal vez hoy Dios te susurra al corazón. Yo ya puse la semilla en tus manos. Ahora te enseñaré a sembrarla bien. No comas toda la semilla, no gastes sin mirar. Honra lo que es tuyo, porque cuando cuidas lo poco que te doy, estás demostrando que tu corazón está listo para más. Hoy, en esa misma cocina de barrio, el horno de Lucía sigue encendido. Sus frascos ya no se vacían por desorden y su cuaderno tiene menos lágrimas y más gratitud. Nada fue magia, fue Dios, fue orden y fue decisión. Lo maravilloso es que nunca es tarde para empezar. A veces, todo comienza con una hoja en blanco, 3 columnas y una decisión sencilla. Desde hoy voy a administrar lo que Dios me dio, no como esclavo del dinero, sino como administrador de su bendición. Y si esta historia habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a administrar tu bendición. Hasta la próxima y que Dios te bendiga enormemente.